Bienvenidos una vez más a Dale Ale. Hoy vamos a ver una de las múltiples formas que existen de preparar huminta, ya que pues esta preparación tiene una infinidad de variantes en diferentes países. Encontramos algo similar en Chile, en Perú, en Ecuador, en México y por supuesto en Bolivia. De hecho, sería interesante que si ustedes conocen alguna variación en su país, déjenla en los comentarios para que todos podamos aprender un poquito y ver lo conectadas que están nuestras culturas. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una ligera variación de la huminta al horno, porque aquí en Bolivia es muy común encontrar la huminta a la olla y al horno, pero envuelta en la cascarita del choclo. En esta oportunidad vamos a hacer la misma preparación que les sirve para cualquiera de estas humintas, pero la vamos a poner directamente en un molde porque me parece la forma más fácil y práctica tanto de hacerla como de comerla. Necesitaremos 15 choclos medianos desgranados y molidos. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar los ingredientes, tanto en gramos como en tazas y también toda la preparación. Como ingredientes opcionales tenemos las pasitas, que pueden ponerlas o no, depende de sus gustos, y también una pizca de sal. Vamos a necesitar una taza de aceite que se puede reemplazar por manteca, una taza y media de azúcar blanca que también pueden reemplazar por algún otro endulzante. Necesitaremos también 2 huevos enteros. Vamos a usar 2 cucharadas de polvo de hornear, 2 cucharadas de canela en polvo y otras 2 cucharadas de anís. Y por supuesto no podía faltar el quesito. 500 gramos de queso fresco es lo que vamos a usar ahora. Lo primero que vamos a hacer es moler nuestro choclo. Lo molemos muy bien. En este caso yo uso una moledora eléctrica, pero pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en batán. En algunos lugares lo hacen en rallador para poder ir separando las cascaritas y que les quede una consistencia mucho más cremosa. Ustedes encuentren su comodidad en base a lo que tengan en casa. El punto es que vayan a moler todo el choclito y una vez que lo tengan molido le agregan los huevos y le agregan el azúcar y vamos mezclando muy enérgicamente para que se integre todo el azúcar, para que se vaya integrando también los huevitos. Después cogemos el anís, lo frotamos un poquito entre las manos para que desprenda todo su aroma y lo incluimos en nuestra preparación. También vamos a incluir la canela en polvo y vamos a mezclar para que se vayan integrando estos ingredientes. En esta preparación el orden de los factores no altera el producto, básicamente consiste en ir poniendo los ingredientes y mezclándolos para que se vayan integrando. También vamos a incorporar nuestra pizca de sal y de igual forma nuestras pasitas. Recuerden siempre, muy importante, que siempre que usen pasas tienen que hidratarlas previamente para que el bizcocho no salga seco, porque si no la pastita le va a quitar humedad al bizcocho. Así que antes de usarlas, unos 10 minutos antes de usarlas, las tienen que hidratar, las tienen que dejar remojando en agua. Después ponemos a calentar el aceite. Recuerden que tiene que estar muy caliente para ponerlo en la preparación. Eso sí es súper importante, debe sonar así. Entonces básicamente echamos el aceite de a poquito sin dejar de mezclar. Este sería como el único secreto entre comillas de esta preparación, porque después básicamente es integrar todos los ingredientes y agregarle el aceite bien caliente. También pueden cambiar el aceite por manteca de cerdo, en muchos lugares lo hacen, queda sabrosísima la huminta, entonces ustedes vayan probando diferentes opciones. Después vamos a agregarle el queso. A mí me gusta mucho agregarle el queso así en trocitos para que en toda la huminta tengamos cachitos de queso, pero algunas personas prefieren ponerle una capa de huminta, una capa de queso y luego otra capa de huminta. Eso depende de ustedes, pero a mí me gusta mucho agregarle el quesito así en toda la mezcla. Después agregamos el polvo de hornear. Otra vez mezclamos un poquito para que se integre todo y finalmente tenemos nuestra preparación lista. Entonces simplemente vaciamos la mezcla en nuestros moldes previamente engrasados. En esta oportunidad a mí me alcanzó para hacer 2 moldes, les voy a dejar las medidas exactas en la cajita de descripción. Y esta es la consistencia que debe tener la mezcla. Si bien es una mezcla bastante espesa, también es jugosita. En caso de que los choclos que ustedes usen hubieran estado demasiado secos, la mezcla les puede quedar más seca. Si fuera así, lo único que tienen que hacer es agregarle media taza de leche a la preparación. Simplemente agregan media taza de leche, la mezclan y ya con eso le van a aportar más humedad a su bizcocho. Después, si gustan, pueden agregarle también más quesito por encima. A mí me gusta mucho ponerle un montón de queso y también un montón de canela, así que encima le vamos a espolvorear un poquito más de canelita.
Recuerden que, como les dije al principio del video, esta es solamente una de las muchas formas en las que podemos preparar esta delicia. Sin embargo, con esta misma mezcla ustedes pueden envolverla en la cascarita del choclo, la pueden envolver en la chala del choclo y la pueden meter al horno, la pueden meter a la olla y hacerla de una forma, digamos, más tradicional. Pero esta forma es muy práctica para hacerla, para comerla. Entonces, una vez que tengamos nuestros moldecitos listos, bien espolvoreados con mucha canela, los vamos a llevar al horno. El horno debe estar precalentado a 200 grados centígrados y el tiempo de cocción va a depender mucho del molde. Si el molde es un poco más alto, puede demorar unos 50 minutos. Si es un poco más planito, aproximadamente 40 minutos. ¿Cómo vamos a saber que está listo? Simplemente pinchándole con un cuchillo o con un palito y viendo que este salga limpio. Además, obviamente los bordecitos ya se van a ver bastante doraditos. En este caso, el molde planito salió a los 40 minutos y el molde que es un poquito más alto demoró 10 minutos más. Después simplemente dejamos enfriar un poquito y podemos cortarla para sacarla ya por porciones. O si quieren también pueden desmoldarlo por completo para ir cortando. En mi caso, por ejemplo, esta es la del molde un tanto más planito, que me demoró 40 minutos en el horno. Y este molde es un poquito más alto, entonces este tomó 50 minutos en el horno. Como siempre les digo, tienen que aprender a conocer su horno y también va a depender, por supuesto, de sus moldes. Una vez que los tengamos listas, simplemente es dejarlas enfriar unos 10 minutitos en el mismo molde y después ya podemos desmoldar para que termine de enfriar. Como pueden ver, está perfectamente cocida por adentro. El quesito y las pasas muy bien distribuidos por todo lado. Está súper esponjosita. Los bordes muy doraditos. Así que ya vieron, es una receta extremadamente fácil. Anímense a hacerla y mandarme sus fotitos. Como pudieron ver, es una preparación de lo más sencilla e incluso, como les decía al principio del video, esta misma receta la pueden usar para hacer humintas a la olla o al horno, las clásicas, las que vienen como envueltitas en la chala del choclo. Solo que esta me parece mucho más fácil porque no tenemos que poner las porciones individuales, no tenemos que envolver y amarrar una por una las humintas con el riesgo de que se nos vaya a desamarrar o que se vaya a chorrear el contenido. Entonces me parece mucho más sencillo. Además, al momento de comerla tampoco tenemos que pelarla, no hay ningún tipo de desperdicio en la cascarita y además podemos cortar la porción del tamaño que queramos comer. Sin embargo, seguramente existen personas a las que les gusta más la forma pues clásica, envuelta en la chalita. Pueden hacerlo así. También pueden hacer diferentes variaciones. Pueden agregarle ají. De repente hay personas a las que les gusta un poco picosita, entonces le pueden poner ají. También le pueden quitar el azúcar y agregar un poquito más de sal para hacer una especie de humita salada. Existen infinidad de variaciones, como les decía al principio del video, y solamente se trata de ir probando, de ir experimentando, de encontrar lo que nos guste o lo que le guste a nuestra familia, porque al final de cuentas, como siempre les digo, la cocina no es una ciencia exacta. Existen muchas formas de hacer las cosas. A algunos les gusta complicarse más, otros prefieren hacerlo de la forma más sencilla, más práctica. De hecho, la huminta misma evolucionó bastante en sus inicios. Se hacía en hornos de piedra. Me imagino que eso le daba un saborcito diferente. Tal vez en algunos lugares todavía se haga la huminta de esta manera. Pero yo creo que la idea es encontrar lo que se acomode a nosotros en base a nuestros recursos, en base a lo que tenemos en casa y en base a lo que nos gusta. Así que pónganse creativos en la cocina y si se animan a hacer esta o cualquiera de mis otras recetas, mándenme las fotitos a cualquiera de mis redes sociales que siempre les dejo en la cajita de descripción de todos los videos. Por supuesto, no olviden suscribirse en el botoncito rojo que está aquí abajo. También activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Como siempre, les mando todo el amor del mundo y nos vemos en el próximo video.